Vale. Ay, tengo un montón de cosas aquí abiertas. Espérame. Documentos. No sé dónde está. Aquí está. Listo. Escatología. Vamos a ver en sexto semestre escatología. Es una materia sumamente, es muy teórica, por supuesto, pero es una materia muy interesante que todos como cristianos deberíamos de conocer. Veremos muchos temas alrededor de dudas que pueden generarse y vamos a ir disipando muchas dudas en el camino. Un poco la forma de evaluación, el formato de evaluación es este. Vamos a tener solamente un 10% de reflexiones o actividades en casa, algunas actividades que podamos realizar en casa, que dejemos como tareas, etc. 10%, la asistencia otro 10%, eso no quiere decir que van a faltar, porque pues ya en sexto semestre pues ya no faltan, ¿verdad? Ya normalmente pues saben que es importante estar conectados, que prendamos la cámara, comunicarnos, participar, etc. Y el mayor porcentaje se encuentra en un proyecto final. Este proyecto final va a echar mano de lo que ya estudiaron en los semestres anteriores, como métodos de estudio, estudiaron hermenéutica, estudiaron homilética, estudiaron exégesis, y vamos a tener una presentación final de un tiempo más o menos de 15 a 20 minutos. Aquí les pongo 10 minutos, pero puede ser desde 15 hasta 20 minutos. Es una exposición. ¿Cuál es el tema que van a exponer? Tienen que, en el avanzar de la materia, vamos a ver muchas profecías escatológicas. Y en el avanzar de esta materia, pues ustedes van a ir estudiando, van a ir viendo algunos datos relevantes. Y ustedes en paralelo tienen que buscar o tomar dentro de las que ya hemos visto alguna profecía escatológica y van a exponer esa profecía, una profecía que hable de los últimos tiempos, principalmente, que eso es la escatología. Ahorita vamos a ver el significado, pero tienen que irse preparando, por supuesto, orar, pedirle dirección a Dios, y lo van a exponer aquí en una clase, ya hacia el cierre de la materia. No va a haber examen en el primer parcial, no hacemos ningún examen, no va a haber examen en el segundo parcial, sino solo este proyecto final. Tiene que ser, el reto es que, por supuesto, el mensaje tiene que quedar muy claro, la información tiene que ser muy clara, porque solo tenemos de 15 a 20 minutos para explicarlo. Pueden hacer una presentación en PowerPoint. Si ustedes no son muy hábiles con el PowerPoint, no pasa absolutamente nada. Pueden hacer un rotafolio, una cartulina, pasar hojitas por aquí. Alguna vez una hermana que expuso acerca de Apocalipsis hizo una cartulina con unos ángeles, les puso plumas y los iba mostrando así en la cámara. Otra hermana una vez hizo un rotafolio, lo pegó en la pared y con su celular pues ahí nos iba explicando lo que Dios les ha dado en creatividad. No es limitante la tecnología, no necesariamente tiene que ser un PowerPoint en una computadora. Si lo pueden hacer, qué bien y maravilloso. Si lo pueden hacer en la parte de la creatividad, pues háganlo en un rotafolio, cartulina o de la forma que ustedes lo quieran hacer. Pero sí hagan un material de apoyo, es necesario. Por ejemplo, acá que pues, de repente predicamos nosotros, pues tenemos un material de apoyo para predicar. Utilizamos material, buscamos información, etc. Y es importante, como para una clase, pues tener material de apoyo, que se vea también que hubo una inversión de tiempo, de esfuerzo, etc. Me ha tocado casos que hermanos dicen, oye, pues es que no pude hacer nada, pero traigo el tema, exponlo, no pasa nada, exponlo. Pero, pues obviamente no es lo mismo, ¿no? Y la calificación va a menguar. No es lo que se califica principalmente, el material, pues lo que se hizo como material de apoyo, sino lo más importante es el contenido, pero sí lleva un porcentaje dentro de su calificación, ¿vale? ¿Alguna duda o comentario aquí en el formato de evaluación? ¿No?
Vale. Les iré recordando en el camino que no se les olvide, pues ir preparando sus temas. Si alguien quiere consultarme, preguntar, oye, ese es el tema que quiero exponer, ¿cómo ves? Y voy a hablar de esto y voy a hacer esto, pues con gusto podemos también darle soporte en la tutoría. Son 4 unidades las que Este, mi hermana Julia, por favor, adelante. perdón que lo No, no, interrumpa. Hermano, lo que pasa que como yo me cambié de casa, ajá. tengo problema como internet. Si Mm, tengo yo los dos aparatos, ya sea el audio o la cámara de video, o el video, entonces me saca clases. mm, Entonces, no es porque no quiera yo aprender la cámara. Lo vengo sufriendo desde el cuarto semestre y ajá. se los he participado a los maestros que me han tocado. Si la aprendo, esto un ratito y ya me saca. Ah, ok. Pero Ok. sí, no sé Ahí cómo en ese puedo, sentido, si usted, por ejemplo, trabaja en un PowerPoint, nos lo puede mandar y nosotros lo proyectamos. Si es un lo que material de pasa, apoyo, nos lo puede dar previamente y nosotros lo vamos mostrando, ya sea alguno de sus compañeros o propiamente un servidor, le podemos dar soporte para que podamos ir mostrando su material. ajá. ¿Mm? Lo que pasa es que yo tomo mi clase con celular y entonces ustedes me podrían decir cuando usted nos diga hagan esto, yo lo hago con mucho gusto, usted lo Ajá, sabe, exacto. y y los pondría. Sí me Sí, gustaría exacto. porque ajá, y los pondría, pero yo, yo tomo mis clases en celular, Ok, en no, celular. perfecto, perfecto. Sí, y muchos hermanos igual así lo toman. Por ejemplo, si usted va a exponer, digamos, la siguiente semana, habría una forma de que nos entregara el material y que, por ejemplo, yo el sábado le voy a decir, la siguiente semana va a exponer la hermana Julia. Y ya usted nos Ujú. puede preparar el material o le avisamos con 15 días y en la iglesia no lo entrega y ya cuando le toque, pues yo pongo ahí en mi pared, pongo el rotafolio, la cartulina o la maqueta o lo que vaya a exponer y ya usted nada más le explica y yo prendo mi cámara y yo lo muestro. Ay, gracias, muchas gracias, hermano. Claro No, que pero sí, gusto. gracias. Ya sea un servidor o con cualquier compañero que usted quiera apoyarse, le podemos dar apoyo, ¿vale? Gracias. Muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, si van teniendo dudas en el camino, con gusto las revisamos. Vamos a ver, adicional a otros temas que están igual en el plan de trabajo, pero básicamente esto está englobado. La unidad 1 vamos a ver qué es la introducción a escatología. Es muy corta en realidad. Donde más nos enfocamos es en la unidad 3 y 4, que son las más cargadas. Vamos a ver Cristofanías. En realidad Cristofanías es 1 o 2 clases máximo. Y vamos a ver tabernáculo, porque es importante, porque es necesario que conozcamos en escatología las figuras, que conozcamos muy bien el tabernáculo, no tanto como lo vieron en adoración. En adoración vieron un poco el tabernáculo, ¿recuerdan? Sí, vieron algunos datos, ¿no? Del tabernáculo. Acá veremos mucho más específico a qué se refiere el oro, la madera de acacia, un poco las figuras a qué se referían en ese tiempo o que hacen referencia en el tabernáculo. Veremos también tres profetas. Vamos a ver Ezequiel, vamos a ver Daniel y vamos a ver Isaías. Y después veremos las 70 semanas de Daniel explicadas lo más claras posible para que sean mucho más entendibles y que esa es una profecía escatológica y veremos Apocalipsis, ¿vale? En el entorno hay muchas profecías escatológicas en la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento, así que se pueden tomar diversas. Bienvenidos. Vamos a introducir a escatología. ¿Qué es escatología? Escatología viene del griego escatos, que significa último, y logos significa tratado, como teología. Escatología es una materia dentro de la teología sistemática. Ya todos sabemos que es teología sistemática. Entonces, escatología está dentro del número de salud.
del número de materias que están o que comprenden la teología sistemática y significa básicamente la doctrina de los últimos tiempos, del hombre y del mundo donde él habita. Es importante que distingamos muy bien entre estos dos términos, qué va a pasar con el hombre y qué va a pasar con el mundo. A muchas personas en el medio o en general en la vida les genera como mucha cosquilla en el oído saber qué va a pasar en el futuro, saber qué va a pasar en el futuro, qué sucederá en el futuro. Y hay muchas personas que utilizan la adivinación, que utilizan algunos medios incorrectos para poder conocer el futuro. Eso no es agradable a Dios, por supuesto, porque Dios prohíbe en su palabra que nosotros seamos partícipes de ese tipo de prácticas. Sin embargo, Dios dejó escritas muchas profecías, pero también dejó un libro por excelencia escatológico que es Apocalipsis. Y estudiaremos acerca de los últimos tiempos. ¿Qué sucederá? Por ejemplo, casos como ¿qué sucederá realmente? ¿Es real lo que dicen en el mundo, que se dice que el agua se va a acabar? Que, por ejemplo, vamos a tener una conquista por los extraterrestres, desde lo más chusco hasta lo más tal vez preocupante. Algunas películas de ciencia ficción han mostrado como el fin del mundo, como un terremoto, como una gran ola que destruye todo, que la tierra se inunda. Algunas otras películas ilustran que se tienen guardadas o ya preparadas bodegas para hacer subsistir a un volumen de la humanidad y que esa humanidad pues pueda volver a procrear y se vuelva a poblar el mundo. Pero se tiene muy claro, algo que se tiene muy claro es que el mundo va a tener un final y hacia allá apuntan muchas cosas. Algunas películas, en el camino les recomendaré ver una película cuando veamos Apocalipsis y algunas películas hablan de ese último tiempo, cómo será. Sin embargo, la Biblia es muy clara y lo vamos a explicar también. La escatología bíblica es parte de la teología sistemática y estudia las profecías que hablan acerca de los acontecimientos que va a experimentar el ser humano y todo el universo en los postreros días de la historia. La palabra fin que identifica la escatología aparece muchas veces en la Biblia en pasajes como etc, etc, etc. Ustedes los pueden evaluar. Es muy común, como les decía, que genere cosquilla a las personas el saber cómo va a ser el fin del mundo. Ha habido muchas teorías, muchas formas en las que se puede explicar cómo va a terminar el mundo. En algunos casos se hablan, lo mencionaba, la erupción de volcanes, pues que la propia capa de ozono pues va a terminar por desaparecer, los rayos directamente del sol van a entrar sobre la Tierra, porque hoy la capa de ozono es un filtro para los rayos del sol y que no entren a la misma temperatura o que dañen el cuerpo humano. Eso, muchas cosas van a pasar, pero todo tiene un orden cronológico. Van a suceder en un orden cronológico. Hay cosas que van a pasar y hay cosas que no van a suceder. La escatología exige una hermenéutica. ¿Qué es hermenéutica? ¿Recuerdan qué es hermenéutica? Lo acaban de ver. ¿Se acuerdan qué es hermenéutica? ¿Qué significa hermenéutica? Geno. Es estudiar el texto y ahora sí que el antetexto y el contexto para saber qué es lo que nos quiere decir. Exacto, o sea, la escatología, la hermenéutica tiene diferentes reglas, como lo mencionaba Geno. Hay reglas donde las reglas nos permiten, importante evaluar el antetexto, el postexto para conocer el contexto, el conocer el uso correcto de las palabras en ese tiempo, pero también en el tiempo actual. Tiene diferentes reglas y es básicamente un formato o una herramienta para poder estudiar a profundidad las escrituras. Y la escatología nos exige hacer una hermenéutica refinada para discernir lo que debe ser interpretado literalmente en contra o en contraposición de lo alegórico y lo espiritual. De repente hay muchas personas pueden estar equivocándonos o podemos estar equivocándonos en la interpretación correcta de la palabra. Podemos leer literalmente, por ejemplo, es muy común cuando se leen promesas de Dice, todo lo que tú le pidas a Dios, Él te lo dará.
Y entonces entendemos muy literal ese versículo. Todo lo que yo le pido a Dios, Él me lo va a dar. Señor, y tú me tienes que dar porque ahí dice en tu palabra. Pero hay un antetexto. Hay algo que te dice que tienes que hacer antes para recibir eso. Pero también hay un versículo que dice que pedimos mal porque pedimos para nuestros propios deleites. Y entonces solo de repente tomamos versículos aislados y hacemos pues, una mezcla de la Biblia a favorecernos a nosotros mismos. Sin embargo, se tiene que tomar muy bien lo literal, lo alegórico y el mensaje espiritual, como en la Biblia cuando habla de que fueron y mataron y destruyeron un reino completo o acuchillaron a una persona que hacía lo incorrecto. Pues hoy no hacemos eso, ¿verdad? No nos defendemos de esa forma. No podemos salir y matar a una persona porque eso conlleva, pues, obviamente, consecuencias legales y pues va a traer consecuencias a nuestras vidas. Lo que hacemos nosotros es tomar lo espiritual hacia el pecado, hacia aquello que amenaza nuestras vidas. Hoy no nos vamos a enfrentar con un Goliat. No es como que salgamos a la calle y va a haber un gigante de 3 metros afuera de nuestra casa amenazándonos. No, hoy se toma espiritualmente como un gigante que puede estar amenazando nuestras vidas desde la parte espiritual. Sin embargo, mucho más que tener este tipo de hermenéutica, se necesita ampliamente el fluir de la persona del Espíritu Santo, abriendo nuestro entendimiento. Sin lugar a dudas, va a ser la parte fundamental en esta materia que nosotros le pidamos siempre la revelación al Espíritu Santo de su palabra, para tener un entendimiento claro de a lo que Él se refiere cuando dejó escrito ¿qué? Cuando dejó escrito Mateo, Lucas, Juan, Apocalipsis, Santiago, Corintios, etc. Dándonos una sabiduría, inteligencia y conocimiento que provenga de Dios para la interpretación fidedigna, correcta y conforme a su voluntad. Pues el Señor dice, sin mí nada podéis hacer. Veremos temas en la Biblia relacionados, por ejemplo, como aquellas cosas que las personas dicen que cuando una persona se muere se va al cielo. ¿Es real que cuando una persona se muere se va al cielo? Y algunos toman la Biblia y con la Biblia no lo explican y nos dicen, sí, mira, cuando el maestro estuvo en la cruz, le dijo al hombre que al día que le dijo, de cierto te digo que tú estarás conmigo. Más tarde, mañana estarás conmigo. Y mucha gente dice, eso hace referencia que la persona ya iba a estar con Dios en el cielo. Y entonces hay otros versículos que explican otra cosa. ¿Qué es lo correcto? ¿Cuál es la verdad en ese punto? No la verdad de interpretación de un hombre, sino lo que dice en el absoluto la Biblia. Algunas personas dicen, y es muy común, yo nunca he escuchado, y lo decía en la clase entre semana, nunca he escuchado que en un funeral de aquella persona, de aquellas personas que conocieron o que no conocieron de Dios, digan que una persona, ya se va a ir al infierno. No, todos los funerales que yo he ido, todos se van al cielo. Todos, no hay ninguno que no se vaya al infierno. O sea, no estoy condenando a la gente, por supuesto no lo estoy haciendo, pero creo que de repente la gente tenemos un entendimiento de decir, pues porque Dios es bueno, todos se tienen que ir al cielo, todos. Y la realidad es que no va a pasar así. Eso no va a suceder. No todos van para el cielo. Y tenemos que estudiarlo y tenemos que explicarlo con la Biblia. Hoy, si alguien nos preguntara y nos dijera, oye, ¿las personas se van al cielo? Voy a poner otro caso. Vamos a aprender, por ejemplo, no sé si han escuchado de aquellas personas, o incluso hasta nosotros mismos, en el que a veces hemos dicho acerca de cuando una persona, cuando van a ser un bebé, cuando un bebé va a nacer, que hemos dicho, ay, ya bajó del cielo, ese bebé ya bajó del cielo. ¿Cómo que ya bajó del cielo el bebé? O sea, lo trajo la cigüeña, ¿quién lo trajo? ¿O antes ese bebé estaba en el cielo? O algunas personas de repente pueden llegar a decir, ay, vamos a regresar al cielo. ¿Cómo que vamos a ¿Alguna vez estuvimos en el cielo?
algún día estuvimos ahí. Son como cosas muy comunes y frases muy comunes que de repente podemos escuchar. A mí esas frases me generaban como de repente mucha duda. Cuando la gente de repente decía, ay, un día vamos a volver a estar con Dios. Y yo digo, ¿algún día estuvimos con Él? ¿Antes estábamos con Él? Y eso me causa mucha curiosidad para saberlo y estudiarlo en la Biblia. Es parte de la escatología el conocer qué sucederá con el cuerpo, el alma y el espíritu. Es parte de la escatología. Por eso cuando yo lo explicaba hace un momento, que veremos la diferencia entre qué sucederá con la iglesia, qué sucederá con el pueblo de Israel, qué sucederá con la tierra, qué sucederá con el hombre, con las personas que hoy rodean o que hay un entorno. ¿Qué pasaría, por ejemplo, nosotros creemos en que Cristo vendrá por su iglesia? También veremos el arrebatamiento o el rapto. Veremos el arrebatamiento en la Biblia cuando dice que nos juntaremos o estaremos juntamente con Cristo y nos vamos a reunir con Él entre las nubes. ¿Dónde lo dice y cómo lo podemos entender? A mí me causa mucha curiosidad el entender a detalle, pero si hoy viniera Cristo y hoy sucediera eso, ¿qué pasaría? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar con los que se quedan? ¿Qué va a pasar con esta tierra? ¿Qué va a pasar con el mundo? Entonces, es muy importante, muy importante que nosotros conozcamos. Uno, porque las personas nos van a preguntar, pero también nosotros hoy podemos tener dudas. Lo que yo les mencionaba, por ejemplo, los bebés estaban antes en el cielo, ¿dónde estaba el alma? ¿Qué sucederá con el alma? ¿Qué sucederá con nuestro cuerpo físicamente y con nuestra alma? Todas esas dudas, todas esas dudas las vamos a ir atendiendo. Solo Dios puede abrir la mente, el intelecto humano para que bajo la iluminación del Espíritu Santo el ser humano logre entender las verdades reveladas según el propósito divino. Se hace necesario que el cristiano escudriñe con mayor dedicación la palabra profética que anuncia lo que está sucediendo y lo que ha de venir para la humanidad, porque de esta manera nuestra esperanza en Dios y su reino serán más firmes y podremos transmitirla a otros de manera fidedigna según la voluntad de Dios, para conocimiento personal. Por ejemplo, es Apocalipsis. Si nosotros cuando estudiemos Apocalipsis o ya lo hemos estudiado antes, hoy se lo exponemos a una persona que no ha tenido un avanzar en el Evangelio, que no le ha sido revelada la palabra de Dios a su corazón, que incluso nunca ha recibido a Cristo en su corazón, que el Espíritu Santo no habita en esa persona, difícilmente nos va a creer Apocalipsis. Apocalipsis es un libro que conforme lo vamos leyendo y lo vamos a leer, se hace un libro incluso que pareciera de ciencia ficción. Un libro como que decimos, híjole, como que no sé si realmente eso va a pasar. Es muy extremo, es sumamente extremo Apocalipsis. Y Apocalipsis fue escrito mucho dedicado hacia la iglesia, no hacia las personas pues un poco externas. Si nosotros llegamos con ellos, difícilmente van a creer. Pero Dios dejó escrito Apocalipsis mucho más para los hijos, porque es una forma de saber lo que sucederá posteriormente. Es pues el futuro, el tiempo privilegiado de la escatología bíblica, el estado de las cosas futuras, al cual contempla lo siguiente: el estado intermedio, las resurrecciones, el rapto de la iglesia, el segundo advenimiento de Cristo y el milenio. Cuando veamos Apocalipsis, veremos que hay un tiempo nombrado como el milenio. Y previo al milenio, posterior al milenio, bueno, previo al milenio, hay dos cosas. Previo al milenio, hay dos personajes que son entregados al infierno. Todavía las personas no, o las almas. Dos personajes inauguran el infierno, porque hoy en día
el infierno aún no está inaugurado. Oye, ¿habrá una alma pecadora que se haya muerto y se fue al infierno? Lo vamos a ver. Pero hoy en día el infierno no ha sido inaugurado. Hay dos personajes que van a inaugurar el infierno. En Apocalipsis vamos a conocer tres personajes importantes que se moverán en el tiempo del Apocalipsis. Así como está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el diablo buscará imitar en ese tiempo. Y habrá tres personajes fundamentales en el tiempo de la tribulación, en el tiempo de Apocalipsis. Esos personajes no solamente es el diablo, son tres personajes. El diablo, el falso profeta y el anticristo. Son tres personajes diferentes. No solo es el anticristo, es el falso profeta, el anticristo y el diablo propiamente. Son tres personajes que aparecen en Apocalipsis. Dos inauguran el infierno y al final del tiempo milenario, la Biblia dice que el diablo será desatado. Lo vamos a ver después en Apocalipsis. Dice la Biblia, y el diablo es desatado para ir a convencer a otros más. Todavía el diablo sigue vigente en ese tiempo. Lo vamos a ver en la Biblia. Por eso dice, y el milenio. El tiempo maravilloso que la iglesia espera, ¿cuál es? El tiempo majestuoso que la iglesia espera, el momento de la venida de Cristo. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Solamente el Padre sabe cuándo sucederá el momento en el que Cristo venga por su iglesia. No es el mismo tiempo en el que Cristo pise por segunda vez la tierra. Lo vamos a ver, pero en el arrebatamiento Cristo no pisa la tierra. La Biblia dice que en las nubes se encontrará con la iglesia, los muertos en Cristo y los que hayamos quedado. Veremos cada uno de esos detalles. Dice la Biblia, formas de abordar, dice aquí el texto, perdón, formas de abordar la escatología. Diferenciar el futuro del individuo y del mundo. Va a ser diferente el tiempo, van a ser diferentes las consecuencias, diferente lo que suceda. Distinguir entre el futuro de la iglesia, el futuro de Israel, el futuro de los gentiles y el futuro del mundo. Y estudiar la escatología de los eventos en orden cronológico. ¿Por qué es importante en el orden cronológico? Porque, por ejemplo, ahí en Apocalipsis hay muchos juicios de Dios hacia con el hombre y con la tierra. Uno de los primeros juicios son las trompetas. Dicho sea de paso, veremos los 4 jinetes del Apocalipsis también, que traen juicios sobre la tierra. Y muchas, bueno, he escuchado personas, no muchas, pero sí he escuchado personas que dicen, hoy ya estamos en la 6ª trompeta, o hoy ya estamos en la 5ª trompeta. En realidad, para que eso suceda, tienen que haber pasado ciertos eventos previamente. El tiempo de la escatología será en un orden cronológico. Así como fue la creación, después, por ejemplo, sabemos que fueron exterrados, tanto Adán y Eva, como toda la humanidad del Edén, fueron sacados. Después vino el tiempo tal vez del diluvio, el tiempo de los reyes, junto con el tiempo de los profetas. Después viene un silencio de Dios hacia con el hombre. Vienen los evangelios y pisa Cristo por primera vez la tierra. Después vino el tiempo de la iglesia, nuestro tiempo actual. Hay un orden cronológico para ese tiempo, pero también habrá un orden cronológico para el tiempo de la escatología. ¿Por qué estudiar escatología? Algunos puntos que son importantes para mí. La deidad y la eternidad de Jesús, la voluntad de Dios para el futuro de la humanidad, la revelación del Espíritu Santo, la importancia de la Biblia que le otorga al contenido escatológico, la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia de Dios, el cumplimiento de su palabra, porque si Dios lo dijo y muchas cosas que Dios dejó escrito se han cumplido, sin lugar a dudas, lo que aún no se ha cumplido, por supuesto que se va a cumplir. El estado espiritual del creyente ante el cumplimiento de la palabra de Dios y por supuesto la santificación del creyente
su esperanza, gozo ante dicho cumplimiento. Algo que vamos a empezar a estudiar, o por donde vamos a empezar, es por Mateo 24. Entonces, la siguiente clase vamos a estudiar Mateo 24. Lo vamos a ver a detalle. Yo les sugiero, como una sugerencia, no es actividad, no tienen que mandar un resumen, nada, leer en estos días previo a la clase siguiente Mateo 24. ¿Para qué? Para que tengamos un poco el entorno de hacia lo que vamos a leer. Tal vez pueden haber dudas. Por ejemplo, alguna duda que yo tenía cuando leía Mateo 24, dice la Biblia, hay de las mujeres que estén encintas o mujeres que estén embarazadas en ese tiempo. Yo decía, ¿por qué dice eso? Mateo 24 tiene algunas cosas muy interesantes. Entonces, si ustedes lo quieren estudiar previamente, pues adelante, pero lo vamos a ver en la siguiente clase. Esto es solo parte de la introducción. No sé si tienen alguna duda o algún comentario. Y eso sería todo para esta primera clase. ¿Todo está claro? ¿Todo bien? ¿Todo fine? ¿Todo very good? Ok, excelente. Bueno, pues vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Bienvenidas nuevamente al sexto semestre. Primero Dios, permaneceremos, avanzaremos al cumplimiento de lo que Él tiene individualmente para cada uno de ustedes. Por favor, acompáñenme a orar. Dios, te damos gracias. Gracias, Señor Jesús, por un semestre más. Gracias, Señor, por permitirnos ver el cumplimiento de tu palabra, Dios, en la vida de mis hermanos que están a punto de graduarse. Solo restan un semestre, Señor. Yo te pido que les des todo lo necesario, los recursos, el tiempo, la organización, la prioridad, Señor, que no por estar en sexto semestre, digamos, ya es el último arranque, ya nada más me conecto, sino que le demos la importancia a este semestre, Señor. Tan importante el primero como el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto semestre. Y este sexto semestre es para poder formular todo lo que hemos aprendido. Por favor, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra quede guardada en nuestro corazón, que le demos el valor necesario, Señor, que le demos el valor que tú te mereces, Señor. No que un hombre o una escuela o una institución o incluso una congregación, sino el valor que tú te mereces, Señor. Te damos gracias, Dios. Te entregamos este tiempo y esta clase, dándote a ti siempre toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, cuídense mucho, bendecido cierre de semana y que la pasen de maravilla. Un abrazo a la familia, cuídense mucho. Bye bye. Gracias, igual. Chao.